Ok, muchachos, vamos a terminar el último tema de los virus, que en sí este no es un virus, no son virus realmente, no son virus verdaderos, ni siquiera son virusoides, son proteínas. Los virus lentos se conocen así porque actúan de una forma similar a los virus en su replicación, pero lo cierto es que no son virus, son proteínas. De hecho, los priones los vemos en bioquímica. No sé si se acuerdan los que estuvieron conmigo en bioquímica, cuando llegamos a la parte de proteínas, vimos a los priones. ¿Te acuerdas, Wendy, qué es lo que era un prión? Pues recuerdo que habían distintas estructuras de las proteínas de primario, secundario y eso, Ajá. y habían proteínas de cuarta estructura que normalmente eran patógenas, y Uh-huh. me acuerdo muy presente que se relacionaban con el virus de las vacas locas, la Ajá. enfermedad más bien, la Ajá. encefalopatía, Ajá. y pues, pues no sé, ya es todo. A ver, Itzel, ¿tú qué te acuerdas de los priones? Lo mismo, maestra. Pero explícamelo con tus palabras. Pues, como dijo mi compañera Wendy, nos explicó que existían diferentes estructuras, la primaria, la secundaria, terciaria, y una de ellas pues era la que causaba la encefalopatía en lo que eran las vacas, que pues, nos dijo que era conocido como el virus de la enfermedad de las vacas locas, perdón. Uh-huh. Y pues más que nada eran proteínas mal plegadas, entonces eso Ajá. causaba pues la enfermedad en sí. Bueno, muy bien, veo que sí se acuerdan, bravo. Muy bien, muy Maestra, bien. Mande. también tenía que ver con lo del canibalismo, ¿no? Sí, también tiene que ver con lo del canibalismo, así es. Ahorita vamos a retomar poquito esto. De hecho, este es, como les digo, este normalmente es un tema que se ve en proteínas. Lo ponen en parásito porque convencionalmente a los priones se les conocen como virus lentos. ¿Por qué se les conoce como virus lentos? Porque tardan muchísimos años normalmente en actuar o en que aparezca la encefalopatía espongiforme. Cuando hablamos de una encefalopatía espongiforme, yo siempre trato de hacer como una comparación con las esponjas de baño o con las esponjas que utilizamos para limpiarnos la cara. No sé si ustedes han visto que cuando se hinchan con agua, pues aumentan su tamaño y queda como abiertos los poros de la esponja o los hoyitos de las esponjas quedan más grandes. Hago como esta comparación porque cuando vemos al microscopio el tejido del cerebro, se observa muy parecido a una esponja, por eso se llama espongiforme o una encefalopatía espongiforme. Pese a que el cerebro se hincha o se inflama, bueno, es que no podemos decir que se inflama porque no hay señales de inflamación en el tejido, pero sí aumenta como tal de tamaño, como si fuera una esponja. Por eso se llaman así, encefalopatías espongiformes. Son provocadas por proteínas que comúnmente se vuelven infecciosas y se conocen como priones. Como Wendy y Itzel dijeron, ya ustedes saben también, o tienen que saber, que las proteínas tienen diferentes estructuras primarias, secundarias, terciarias. Dentro de la estructura como tal terciaria, hay una forma que es alfa, hélice alfa y lámina beta. Cuando estas estructuras cambian, también hago la comparación de que es como si jugáramos al Jenga y quitáramos una pieza que tumbe toda la torre del Jenga. Recuerden que nuestro cuerpo, chicos, está conformado básicamente por puras proteínas. Todo nuestro cuerpo, nuestro músculo, nuestros tejidos son proteínas. Entonces, si quitamos una pieza importante o una estructura en la proteína, esta se vuelve infuncional y puede volverse patógena como en estos casos. ¿Qué provocan las encefalopatías espongiformes o qué es lo que provocan los virus lentos o los priones? Provocan la enfermedad de Kreuzer-Jacob, provocan lo que es el Kuru, que es el que se relaciona con el canibalismo, como dice Wendy, el síndrome de German-Straude-Scheinert, bueno, tiene nombres raros porque creo que son alemanes quienes los descubrieron. También se sabe que están asociadas al insomnio familiar fatal y al insomnio esporádico fatal.
Y en este insomnio no es como que, pues no tengo sueño y pues ya, no dormí bien una noche. Imagínense, nunca más poder volver a dormir. Así tal cual, jamás poder volver a dormir. De hecho, el primer registro, bueno, uno de los primeros registros, pero lo más conocido que se llegó a conocer de esto fue la enfermedad de las vacas locas, hace unos años. Aquí los animalitos se les veía que empezaban como a caminar, a tambalearse en las patas traseras, y posteriormente dejaban como de caminar también con las delanteras hasta que quedaban como un vegetal y terminaban ahí todas muertas. Lamentablemente, los priones, como no son seres vivos en sí, son estructuras proteicas, son proteínas, no podemos como eliminarlos tan fácilmente. No se pueden eliminar ni con la radiación, no se pueden eliminar ni con el calor, ni con los desinfectantes, o sea, no hay forma como tal de eliminarlo. O sea, ustedes traten de desaparecer de su plato un pedazo de carne usando solamente cloro, ¿creen que van a poder? ¿Creen que van a poder desintegrar un pedazo de carne usando cloro? Pues es algo similar. Como es una proteína, pues no le va a hacer nada. No hay forma en que se elimine. Y es por eso que la gente que adquiere las enfermedades con los priones o los virus lentos, siempre mueren, siempre terminan muriendo. Aquí, lamentablemente, no es una muerte rápida, es una muerte muy lenta y creo que también a los chicos de bioquímica les recomendé que vieran una película que se llamaba Un milagro para Lorenzo, no sé si se acuerdan que les dije, vean esa película. Y se acuerdan cómo empezaba a morir el niño, que empezaba como a dejar de hablar, como que ya no empezaba a poder caminar. Y es algo muy similar a lo que ocurre con los pacientes, pero de una forma un poquito más trágica. Los virus lentos o los priones normalmente afectan a personas o adultos jóvenes, o lo adquirimos en la etapa de la adultez joven, y se empieza a manifestar más o menos como a los 30, 40, 50 años, dependiendo de la incubación de cada patología. Son muy filtrables, de hecho pueden pasar fácilmente los filtros del agua, del cubrebocas, de muchas cosas, porque son muy, muy pequeñas, son más pequeñas que un virus todavía. Como no son virus, bueno, tienen propiedades biológicas y físicas muy distintas. Por ejemplo, su patología es progresiva, crónica, y no hay remisión y tampoco hay recuperación. No hay una respuesta inflamatoria, sobre todo a nivel de tejidos. Lo que vemos aquí es lo que les comentaba. Estos espacios blancos no es más que el tejido que se queda como abierto cuando se expande. O sea, como, no sé si, pues es lo que les comentaba. Cuanto más se expande un tejido, puede que empiecen como a haber ciertos lugares huecos, como si fuera una esponja, por así decirlo. Es lo que observamos siempre en las láminas histológicas. El diámetro de los priones casi es de 5 a 100 nanómetros. No se confundan, son muy pequeños, realmente son invisibles para el ojo humano, para el microscopio óptico, y son todavía más pequeños que un virus. No hay estructuras comparables. Se pueden transmitir de un animal a otro o por consumir alimentos de origen animal. Son resistentes a la radiación, al alcohol, al formol, a la ebullición, a enzimas degradadoras como proteasas y nucleasas, pueden resistir todo eso. Y sus periodos de incubación son relativamente muy largos. Todas las infecciones de los priones atacan siempre el sistema nervioso central y causan una encefalopatía espongiforme subaguda, que es lo que vemos aquí. Más o menos el periodo de incubación más largo que se tiene o que se ha visto es de 30 años. En su estructura, bueno, no tenemos mucho que decir también de su estructura porque como no son virus, no tienen cápside, no tienen envolturas, no tienen ADN, no tienen ARN, son conformados por aminoácidos, por moléculas bioquímicas de las proteínas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una proteína de cierta forma sana y una proteína pues patógena? Nosotros en nuestro cuerpo humano ya sintetizamos por naturaleza un prión proteico celular, que es la proteína sana. Esta proteína sana normalmente se encuentra en la superficie de las neuronas motoras, de las
de las células como tal del cerebro. Y su estructura normal es de una forma hélice alfa. Esta es la estructura normal que tenemos en nuestro cuerpo, nuestros priones normales. La estructura patógena es una proteína mutada que cambia de ser una estructura hélice alfa a una lámina beta. Esa es la estructura pues patógena. Ahora, aunque ambas estructuras pueden parecerse, tienen también ciertas diferencias notables que las hacen indistinguibles. Ahorita, antes de hablar de esas diferencias, voy a hablarles cómo es que el prión empieza a actuar. Una vez que lo contraemos, independientemente de la forma que sea, ahorita voy a decir cuáles pueden ser, el prión patógeno, que tiene una estructura diferente al prión normal, suponiendo que el prión normal sea de forma triangular, que sabemos que no, llega, interactúa con las proteínas que están normales y obliga a esas proteínas normales a cambiar de forma. Es decir, de tener una forma triangular, las obliga a pasar a una forma pues circular, por así decirlo. Obviamente, esta nueva proteína patógena interactúa con las otras normales y esto continúa en su replicación o en su ciclo de vida. Para esto, el prión necesita unirse a receptores que tienen la proteína, que son de serina, que son de aminoácidos. ¿Qué diferencias encontramos entre un prión normal y un prión patógeno? El prión normal es una estructura monomérica, es decir, solamente está presente una sola forma como tal de la estructura, o de aminoácidos. ¿Es resistente a las proteasas? Pues no, un prión normal no es resistente a las proteasas. Un prión del cerebro normal puede ser degradado por las enzimas. No presenta fibrillas de encefalopatía espongiforme y se localiza en la membrana plasmática. También su recambio proteico, que ya ustedes lo vieron en bioquímica 1 y 2, pues ocurre en horas. Ahora, por otro lado, los priones patógenos son multiméricos, son resistentes a las proteasas, tienen presencia de fibras de encefalopatías y también presentan, en este caso, un recambio proteico que dura días. Otra cosa importante que hay que decir de los priones es que también tienen que unirse a estructuras aniónicas en la superficie de las células, como por ejemplo el glucosaminoglucano, que es un carbohidrato muy complejo que está en la pared celular o en las estructuras celulares. Y obviamente, a medida de que aumentan los priones patógenos, también empieza a haber empiezan a aparecer como tal los síntomas, o los primeros síntomas neurológicos. ¿Qué otras diferencias encontramos en este caso con los virus? Pues no son en este caso microorganismos que sean vivos como tal. Ambos son infecciosos, no hay ácidos nucleicos, tampoco encontramos efectos citopatológicos en los priones, no hay como un daño muy marcado a las células. No encontramos respuestas inmunitarias ante los priones. El sistema inmune no sabe ni siquiera lo que está pasando porque las proteínas las reconoce como propias. Por eso no ataca al sistema, a los priones. Tampoco hay un aumento de interferón, que es lo que sí veíamos en los virus, y no existe tampoco respuesta inflamatoria en los priones. Entonces, ¿qué observamos de patogenia o a simple vista? Siempre que veamos, en este caso, una necropsia o en este caso algún tejido que se ha preparado, vamos a observar una hipertrofia de los astrocitos o de las células del cerebro. Vamos a encontrar regiones vacuolizadas, como se observa aquí en la imagen del encéfalo. Es como si le hubieran pasado la licuadora por aquí. También encontramos, en este caso, placas de amiloide y fibrilla, que son muy comunes también en el síndrome de Alzheimer. Hay que tener cuidado mucho con confundir eso con el síndrome de Alzheimer. Encontramos células adyacentes de la glía, y encontramos el cerebro esponjado.
como su nombre lo dice. Vamos a encontrarlo esponjado, aumentado de tamaño, como si se hubiera, como si lo hubiéramos, bueno, si lo hubiéramos puesto en agua y esa agua lo hubiera absorbido el cerebro. Así es, de forma burda Pues, para compararlo. sería una forma de identificar la diferencia entre Alzheimer y esta, ¿no? Porque en Ajá. Alzheimer se vuelve más chiquito y está más deteriorado. Pues es que en el Alzheimer además aparece, no hay como la pérdida de la, ¿cómo se llama? De la movilidad de las piernas, o sea, no es como que te empiecen a temblar las piernas tipo Parkinson. Y además, el Alzheimer no presenta una degeneración pues, bueno, un periodo de incubación de tantos años. Además, el Alzheimer también tiene otra clínica más específica. Por Entonces, las células de Lewy, ¿no? ajá, No, los cuerpos de exactamente. Lewy. Exacto. Ahora, curiosamente, como les digo, el prión siempre va a atacar lo que es el encéfalo. Y lo único que podemos como tal distinguir de esta infección es eso, el cerebro como hinchado, como si hubiera captado mucha agua, zonas vacuolizadas y una hipertrofia de los astrocitos. Pero nada más, no encontramos ni linfocitos, ni nada de la respuesta inmune que normalmente vemos en todas las infecciones bacterianas o virales. Que por cierto, ahorita tengo que regañar a una persona, pero ahorita al final lo hago. ¿Qué más vamos a encontrar? Cuando hacemos un corte histológico del cerebro o de esta parte del cerebro, vemos esto, espacios que hay en el tejido, que es lo que les comentaba, se asemeja mucho a una esponja que aumenta de tamaño y los agujeritos que tiene la esponja pues se hacen más grandes, se observan más grandes. Esto es también una vacuolización del cerebro, que sería esta parte que estamos viendo aquí. Y es el único cambio patológico o sí, morfológico que vamos a encontrar en los priones. Obviamente, en cada una de las encefalopatías que pueden aparecer, ya sea en la de las vacas locas, Creutzfeldt-Jakob o el Kuru, pueden ser más grandes o más pequeñas, pero siempre es la misma clínica o la misma forma morfológica. Ahora, lamentablemente, para mala suerte de los pacientes, quien adquiere una enfermedad por priones siempre termina muriendo más o menos al cabo de 1 año, 2 años y medio, como máximo. Y siempre es una forma pues muy progresiva, no es tan rápido. ¿Cómo vamos a adquirir en este caso los priones o cómo los llegamos a adquirir? Wendy dijo que estaban asociados al canibalismo, y eso es en parte cierto en algunos lugares, pero obviamente la mayoría de la gente no practica canibalismo, quiero pensar yo. Casi siempre lo adquirimos por inyecciones que no se aplican correctamente o una asepsia correcta. Tenemos también trasplantes de tejido contaminado. Tenemos también contacto directo con dispositivos médicos como los electrodos que se utilizan para medir lo que es lo de las ondas del corazón y todo eso. Tenemos también alimentos de origen animal que pueden estar contaminados con proteínas priónicas y también de forma genética. Es como vamos a adquirir estas infecciones o esas proteínas infecciosas. Ahora, lo que Wendy decía es acerca del canibalismo. En Nueva Guinea, que es una isla que está más o menos, no me acuerdo si por Oceanía o por África, la verdad no me acuerdo muy bien ahorita, ahí hay una tribu. Esa tribu se observó que tenía la costumbre de comerse a sus familiares fallecidos. Entonces, al comerse a sus familiares fallecidos, adquieren de cierta forma o se están comiendo proteínas humanas que ellos también tienen en su mismo cuerpo. Al entrar en contacto con el cuerpo humano, esa proteína cambia su estructura de una hélice alfa a una beta, y el cuerpo humano pues no la ataca porque la reconoce como propia de su mismo cuerpo. No la ataca tampoco porque, como no son de ácidos nucleicos, si hubiera un distinto ácido, un distinto genoma, pues ahí sí lo atacaría. Pero como son proteínas y son las mismas que tenemos en el cuerpo,
pues por eso no las reconoce como agentes extraños. Al contrario, les permite que hagan todo su proceso, que cambien las formas, o sea, es el problema como tal de consumir carne humana. Ahora, principalmente lo que consumían estas personas o es vísceras y como tal también pues cerebros, encéfalos, es como algo muy cultural que se tenía en esa tribu. Pero se los comían así, pues así que todavía calientitos, o en partes, se le echaban un taco una semana o así. No, pues es que no sé, no sé, pero obviamente, sí, aunque sea calientitos o fríos o después de una semana, como digo, el prión no se elimina, no hay forma humana de eliminarlo, no hay forma existente en el mundo de eliminarlo, con excepción de una, y dudo mucho que los kurus lo tengan. No hay una incidencia, o sea, pueden aparecer básicamente en cualquier época del año, no hay tratamiento, y la única forma como de controlarlos es a través de autoclaves, que son unos equipos gigantes que parecen eh, unas bombas, si no sabes utilizarlos correctamente te pueden explotar. Es como una olla Presto. También ustedes como médicos, pues son realmente personas que están expuestas a contagiarse de esto. Si ustedes entran en contacto con algún tejido y tienen alguna herida o un corte en la piel, pueden llegar a contraer una proteína priónica. Sobre todo la gente que opera o que hace suturas y se pincha, es gente también que puede estar en riesgo. No hay vacunas, obviamente, para esto. Hablando ya de sus clínicas o de sus enfermedades, la primera que conocemos es la de Kraussef-Jacob, el síndrome de Kraussef-Jacob. Claramente en la tomografía vamos a observar una degeneración del cerebro que puede confundirse, puede también asimilarse de repente con Alzheimer, con Parkinson, con otros tipos de patologías crónicas del sistema nervioso. En el insomnio familiar fatal, pues es lo que les comentaba, imagínense jamás poder volver a conciliar el sueño, ni siquiera dormir. Síntomas principales, aparece pérdida del control muscular, hay escalofríos o contracciones mioclónicas, que son esas que estamos viendo aquí, como los famosos tics. Entonces, imagínense tener como ya temblorinas así tipo Parkinson de un día para otro y de repente, sin poderlas controlar. Pero son más finas, ¿no? Es un temblor más fino que en el Parkinson. Sí, sí, es como, sí, es un poquito más fino. Pero obviamente con el paso del tiempo, pues suelen intensificarse. Obviamente el primer síntoma o el primer diagnóstico que se le suele dar a los pacientes es pues, Parkinson o algún tipo de enfermedad de estas. Después, conforme aparecen más síntomas, pues ya se va descartando eso. Aparece también demencia o la pérdida de memoria, de reconocimiento de las personas, de los lugares. Puede aparecer rápidamente la disfunción de la capacidad motora. Esta es una imagen de un gurú, de un isleño de la isla, que pues obviamente aquí tiene ya la enfermedad del prión por practicar el canibalismo y se observa, pues no puede mantenerse en pie porque pues ya ha progresado hasta los músculos. Ahora, cuando el periodo de incubación, como lo dije, es muy largo, pueden ser años, pero una vez que inicia como tal estos síntomas, el prodromo, a los 4 meses hay demencia y después de estos 4 meses en cualquier momento puede sobrevenir la muerte. Hablando del Kuru, bueno, aquí encontramos ataxia. Las personas caminan como si estuvieran borrachas o ebrias, así mareadas. También existe, en este caso, demencia. Las personas tienden a tener problemas psiquiátricos o neuropsiquiátricos. Hay inanición, y no porque la gente no tenga hambre, simplemente porque la persona o los músculos que ayudan como a la masticación y a la deglución dejan de funcionar. No pueden masticar, no pueden comer por su cuenta. Entonces, es por eso que hay inanición. Y finalmente, pues, la mayoría termina muriendo como de hambre por no poder comer o poder concebir algo de comida. Los que no, pues llegan a tener la misma degeneración neuronal, alteraciones motoras,
alteraciones como tal de la conciencia, convulsiones, y en este caso pues el coma y la muerte. Generalmente el curo es de un periodo de incubación más corto, es de 40 meses, y está solamente en la isla con estos isleños. Pero aquí ya sabemos el por qué está asociado. Otro signo que pueden utilizar para detectarlo es la ausencia como tal de reflejos o la sobreestimulación de los reflejos, que esto, ya saben, te golpeas la pierna y tu pierna reacciona al golpe. Puede que no reaccione o puede que ni siquiera la toques o la toques muy mínimo y sobre reaccione de una forma que no es normal. Observamos en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob una degeneración tipo Alzheimer. Se observa como una degeneración del cerebro. También observamos falta de reflejos o una hiperreflexia en los nervios de la pierna. Hay movimientos involuntarios, tenemos síntomas psiquiátricos como puede ser psicosis o puede ser también alucinaciones táctiles, visuales y auditivas, falta de memoria, desorientación progresiva, demencia y convulsiones. También es muy común que este síndrome tenga un periodo de incubación un poco largo, que es más o menos de 20 años, de 3 a 20 años, puede aparecer antes. También aparecen infecciones secundarias, como neumonía, puede aparecer parálisis de los nervios, en este caso de la cara, del cuerpo, y también finalmente culmina con la muerte. No hay forma de tratar a los pacientes. En el insomnio fatal a diferencia del curo y del Creutzfeldt-Jakob, que se contraen por comer carne humana o por contacto con instrumental contaminado por priones. Esta es una enfermedad autosómica genética dominante. Quiere decir, es una enfermedad que se transmite de una generación a otra. Para que esto ocurra, los padres tienen que tener genes dominantes del gen mutado. Aquí el gen afecta sobre todo lo que es el tálamo del cerebro. Los pacientes suelen ser de 35 a 61 años y normalmente su muerte aparece después de 13 años o 25 meses después. Es normalmente el tiempo que tardan en morir. Son personas que al inicio tienen problemas para conciliar el sueño, no pueden dormir por más que tomen diazepam, clonazepam, estos medicamentos no funcionan para ellos. Normalmente, con el paso del tiempo y por la falta de sueño, hay un deterioro de la memoria, dificultad para moverse o ataxia, mioclonías o tics involuntarios, hay pérdida de peso. Esta pérdida de peso es similar a la que ocurre con los pacientes con SIDA. También se encuentran personas que antes de morir entran en coma y finalmente, después de unos días, hay fallas cardíacas, sudoración excesiva o hiperhidrosis y terminan también muriendo. El diagnóstico es un poquito complicado diagnosticar un prión. Casi siempre he visto que la mayoría de los médicos batallan en dar con el diagnóstico. Hace poquito me tocó ver un caso aquí cercano de una persona que falleció por un prión. Tardó 3 años en que muriera la persona y pues obviamente con el paso del tiempo se veía cada vez más y más peor. Principalmente es por clínica. Tienen que ir descartando todas las posibilidades. Sí, tienen que descartar Alzheimer, tienen que descartar Parkinson, tienen que descartar esquizofrenia, todo lo que ustedes puedan ir descartando, y ya en base a eso pueden ir tomando otras opciones. No hay prueba serológica, no hay prueba de PCR para esto porque no hay una respuesta inmune y tampoco hay genoma que buscar. Hay una prueba muy similar que se llama Western Blot. Esta prueba se utiliza en lugar de buscar ácidos nucleicos, buscamos proteínas. Y para eso hacemos una biopsia de la amígdala en la boca y ya la procesamos en laboratorio para buscar la proteína mutada. Normalmente en necropsias, que es la forma más común en la que se detecta en la mayoría de los casos, o muchas veces,
encontramos esto, simplemente cambios espongiformes solamente en el cerebro. El cerebro lo vemos hinchado, como si hubiera estado bañándose por mucho tiempo, o en agua por mucho tiempo, y vemos estos espacios que hay en el tejido cerebral, que es los cambios de esponja. Hay ausencia de linfocitos, ausencia de cualquier tipo de célula inmunológica. Y tenemos también fibras de tipo amiloide, que les digo, son las que se pueden como confundir con Alzheimer. El único tratamiento que se tiene para esto es básicamente sintomático y paliativo. No hay ningún tratamiento para eliminar el prión, solamente lo único que se puede hacer es mantener al paciente cómodo hasta el momento de su muerte. Es lo único que podemos hacer. Y básicamente la forma en la que podemos controlar o eliminar esto es usando las autoclaves. Es desinfectando, esterilizando en estas enormes bombas de tiempo. Los instrumentales con los que utilizan los médicos, en este caso, pues sus bisturís, todo lo que se usa para estar en contacto con las personas. Tener asepsia, obviamente, al momento de usar inyecciones y evitar comer carne de procedencia dudosa o evitar el canibalismo también. Si existe el antecedente del insomnio fatal, es bueno que la gente se haga pruebas genéticas para determinar la probabilidad de que sus hijos tengan la enfermedad en este caso, o que inclusive ellos mismos puedan llegar a presentarlo algún día. Pero para esto es bueno que ustedes conozcan, obviamente, su árbol genealógico y de qué enfermedades son de las que vienen. Y solamente en la mayoría de los pacientes se les recomienda que estén cómodos. Aquí ustedes, ¿quién creen que la tenga más de perder o más para llevar? ¿Quién creen que tenga más trabajo? ¿Los pacientes o la familia? Pues un 50-50, ¿no? Yo creo que la familia. A ver, ¿por qué el 50-50 y por qué la familia? A ver, primero tú. Porque no está chido morirse así. Y la familia, pues no está chido ver a tu familiar morirse así. Wendy, Te ¿por digo, qué? Pues la familia, porque en realidad cuando ya adquiere la enfermedad, pues como es una enfermedad pues encefálica, bueno, cerebral, no sé cómo explicarlo, pues ya no va a ser tan consciente de su entorno. Entonces, quienes van a batallar más van a ser su familia en tener cuidados especiales, en pues no lidiar, sino pues saber cómo tratarlo. Entonces, yo creo que la familia se lleva el trabajo más arduo. Muy bien. Pues sí, de hecho la familia es quien lleva como el mayor trabajo. Obviamente para cuidar a los pacientes saben que pues no es un trabajo muy fácil. Y pues tristemente son cosas para las que no se puede preparar uno, porque imagínense que te digan te vas a morir en un año. Pues, ¿cómo te preparas para morir dentro de un año, verdad? Entonces, es la única forma en la que se puede, pues, tratar. O sea, solamente tener al paciente lo más cuidado posible, lo más cómodo, y simplemente dar medicamentos que puedan ayudarle a controlar alguno de los síntomas. Pero casi siempre es como cuidados paliativos y llevar una terapia psiquiátrica, en este caso para la familia, o psicológica. Preguntas de los priones, muchachos. Pues bueno.